el diagnóstico microbiológico. ¿Sí? Y esta clase también la vamos a hacer en conjunto porque realmente muchos de ustedes tienen ya la idea de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el área clínica? Sí. Sí. Sí, ¿quién me contestó? Perdón. Ignacio. Ignacio. Ah, muy bien. ¿En dónde trabajaste? Hospital 1 de Octubre. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y sigues trabajando ahí? Por cuestiones de la pandemia y porque vivo con una persona de la tercera edad, casi cuarta, entonces pues tuve que dejar de trabajar ahí. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero qué te dieron permiso? No, renuncié. Ay, qué mala onda. Ok, bueno, muy bien. Entonces Ignacio nos va también a ayudar, ¿verdad? Y seguramente nos va a aportar cosas muy valiosas sobre el diagnóstico. ¿Estabas en el área médica? O sea, me refiero, ¿hacías diagnóstico microbiológico? Urgencias. Ujú. Ujú. Ah, ok, muy bien. Pues entonces, eso es de gran ayuda para que aportes muchas cosas que tú pudiste haber visto en el hospital. Muy bien, ¿nadie más? Además de Ignacio. Bueno, entonces entiendo que nadie más, ¿verdad? Bueno, en este momento voy a pasar la lista de una vez. Ujú. Ya, muy bien, ya se está descargando la lista de asistencia. Ok, entonces vamos a iniciar y lo que voy a hacer es compartirles la presentación que tengo. ¿Sí la pueden ver? Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a hacer la dinámica un poquito sobre como lo hicimos ayer. Voy a estarles preguntando, quiero su participación. Si hay alguna duda también, no duden en hacérnoslas llegar para poderla resolver. Entonces, en este primer punto está el cuadrito que ayer hicimos, ¿verdad? En donde ya vimos que 3 son los actores principales en el diagnóstico en general de laboratorio, ¿no? El médico es el que da el diagnóstico clínico y da el tratamiento, el paciente proporciona la muestra, toma los medicamentos y ya comentamos que puede haber una cura clínica solamente o también puede ser una cura bacteriológica. Y que generalmente cuando hay una cura bacteriológica es porque también hay una cura clínica. En cambio, cuando hay una cura clínica, no siempre la cura es bacteriológica, ¿sí? Y después, perdón, nosotros habíamos puesto químico, vamos a dejar a los técnicos también incluidos, porque muchos de ellos también tienen este papel, por eso le puse personal de laboratorio, y entonces nosotros aquí vamos a ver las diferentes etapas, ¿no? Entonces, fíjense bien, una de los puntos importantes que aquí vemos primero es la toma de la muestra. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a ver si ya llegaron más personas. Ujú. Y vamos a comentar, por ejemplo, Mariana Flores. Creo que es la única Mariana que tengo. No, tengo Mariana Sí, Alejandra. profesora. Ok, Mariana Flores. Sí. Dime, ¿qué características debe de tener una muestra? Sí, estoy hablando que una muestra puede ser de orina, puede ser un exudo faríngeo, puede ser un exudo de la herida, puede ser líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Qué características debe tener esa muestra en general, estoy hablando? Debe de ser homogénea, no debe de estar contaminada. Ujú. Ok, Mm, son 2 puntos muy importantes. ¿Alguien más que quiera hablar o vamos con María del Carmen? Yo digo que también debe de ser una muestra representativa. Que se Exactamente. pueda cuantificar. ¿Que se pueda qué, perdón? Ay, no oí la última palabra de su compañero. Que se pueda cuantificar, dijo.
Sí, creo que dijo eso. Ok, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Vean. Em, bueno, una de las cosas que queremos, ¿verdad? En cuanto a la toma de la muestra, y en general cuando nos llega una muestra en el laboratorio, es que tengamos una información clínica suficiente, ¿no? Eso es lo ideal. Yo voy a hablar de lo ideal. ¿Y por qué? Porque muchas veces solamente nos llega el diagnóstico clínico. El paciente, el médico nos dice, es una infección gastrointestinal. Eso es un diagnóstico clínico. En función o con base en los signos y síntomas, el médico ya determinó que hay, ¿no? O una infección de vías urinarias. Ese es otro diagnóstico clínico. Ajá. Entonces, eso es lo ideal. Ujú. Claro, si tenemos todavía más datos en cuanto a ciertas situaciones que si el paciente comió carnitas un día anterior o hace 3 días, eh, o que si estuvo en la playa y comió mariscos, este, entonces esos ya estamos hablando de que nos están dando un cuadro clínico, ¿no? Nos están diciendo paciente femenino de 33 años que se refiere a haberse ido de vacaciones, estuvo en una playa y comió mariscos. Ujú. Entonces, eso es lo ideal. Generalmente nos llega nada más el diagnóstico clínico, chicos. Ujú. También es importante que nosotros sepamos en qué etapa de la enfermedad está el paciente. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a ver, ¿verdad? Ya cuando comencemos a ver las diferentes bacterias, que por ejemplo en el caso de Bordetella que produce tosferina, ¿sí? Si nosotros quisiéramos aislar a la bacteria cuando ya está en la etapa paroxística, nunca vamos a lograr aislarla, porque ya en esa etapa ya prácticamente la bacteria está en otro lado, ¿verdad? Y ya no la podemos detectar. Entonces, por eso es muy importante y lo ideal saber el estado de la enfermedad, ¿no? Para saber si nuestra muestra nos va a servir. E indudablemente, pues la participación del paciente, ¿verdad? Y en este sentido, pues nosotros siempre tenemos que explicarle a un paciente qué le vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué muestra le vamos a tomar? Y sobre todo también esto es muy importante cuando se va a tomar una muestra de un niño, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de abuso sexual, sí es importante que nosotros siempre con menores de edad esté acompañado un adulto y se le explique cuál es el procedimiento para que ustedes no tengan ningún problema. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y entonces aquí ya me dijeron dos cosas, una cosa muy importante, ¿no? Representativa del proceso. Mariana nos decía que también la muestra debe ser homogénea, sí, en un momento determinado. Generalmente cuando nosotros tomamos la muestra de alguna manera es homogénea, ¿sí? A lo mejor Mariana se refería a que cuando ya está en un tiempo en reposo, pues nosotros antes de sembrarla sí tenemos que homogenizarla, ¿sí? Pero entonces tiene que ser cantidad suficiente. Y esto también es importante, chicos. Una de las cosas que se le tiene que dar al paciente es la información de cómo queremos que lleguen, si nosotros vamos a tomar la muestra, ¿sí? O cómo ellos deben de tomar la muestra. Y entre esos requerimientos, pues está la cantidad, ¿no? Por ejemplo, si les estamos pidiendo heces, pues les tenemos que explicar que son muy poquitas heces, del tamaño de una nuez, por ejemplo. O si les vamos a pedir orina, les vamos a decir que por favor no las traiga en un frasquito, ¿verdad? Que es estéril y que debe estar a la mitad de su capacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ellos sepan, ¿no? Cuando tomamos un exofaringio, pues realmente nosotros no sabemos qué cantidad estamos tomando, pero la cantidad que tomamos en el hisopo es suficiente para llevar a cabo el proceso. Representativa del proceso.
Y ahí les voy a dar un ejemplo muy, muy típico. Cuando nos mandan una expectoración o esputo para ver, por ejemplo, Mycobacterium, porque están sospechando de una tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Sí es muy importante que nosotros tengamos expectoración. No se vale tener saliva, porque la saliva ustedes saben que se forma pues en la cavidad bucal y el esputo se forma en el pulmón. Entonces, si yo proceso saliva, pues nunca voy a obtener a Mycobacterium si es que hubiera. Por eso es importante esto de representativa del proceso, ¿sí? Tiene que ser una muestra de acorde. Otro punto es el material apropiado para el muestreo, ¿no? Tenemos que tener el material necesario y además apropiado. Y este ejemplo se los voy a dar cuando, por ejemplo, tomamos un exudado uretrales. Un exudado uretral generalmente se le toma a los varones. Eso no quiere decir que a las mujeres no se les pueda tomar un exudado uretral. También tenemos uretra, ¿verdad? Pero bueno, este ejemplo se los voy a poner con los hombres. Entonces, la muestra de exudado uretral se toma con un hisopo muy delgadito, ¿sí? No con los hisopos que tienen aplicadores de madera. Entonces, por eso se los comento, porque es molesto la muestra en los hombres, ¿verdad? E imagínense si utilizan un hisopo de madera. Entonces sería mucho más molesto. Entonces, por eso sí es importante tenerlo. Y además, yo comentaría aquí en el material apropiado también que necesitamos que que nosotros tengamos a la mano, ¿verdad? No se vale que tengamos ahí al paciente y espéreme tantito, nos vemos, ahorita se me olvidó esto. Siempre es importante tener todo a la mano y que sea el apropiado, ¿sí? El procesamiento oportuno de la muestra. A ver, vamos a ver. Brian, ¿llegó Brian? Sí, aquí estoy, profesor. Por favor, ¿qué le llama la atención esto del procesamiento oportuno de la muestra? ¿Qué idea le da? Mm, ¿No, Brian? Tendría que ver con ¿Sí me la escucha, profesor? latencia que... ¿Qué pasó? A ver, creo que Brian ya, Sí, es que se me desactiva el micrófono. ajá. Pues yo creo que sería algo, no sé, como, eh, digamos, relacionado con el tiempo. Con el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué cree que sea necesario el tiempo? Sí, efectivamente, sí está relacionado con el tiempo. ¿Por qué cree? Eso Porque hay quiere decir. muestras que se deben Ajá. tomar, digamos, al momento y el estudio también se debe realizar al momento. No se puede, digamos, como almacenar y dejarlo ahí. Exactamente. Pero ¿por qué cree que pase eso? O sea, ¿por qué sería importante hacerlo así? Porque hay muestras que se tienen que procesar luego y no se puede esperar o no se puede aplazar porque pues después ya no sirve la muestra como es en el caso del líquido cefalorraquídeo. Se tiene que procesar rápido porque si no ya después de un cierto tiempo ya no ves nada. Sí, ¿verdad? O sea, corremos el riesgo de que las bacterias que estén ahí, pues se mueran, ¿verdad?
¿sí? A menos de que estén en un medio de transporte. Ahorita, más al ratito vamos a comentar lo del medio de transporte, pero mientras sí es importante. Ese es un ejemplo. Y otro, por ejemplo, es en vías urinarias, una infección de vías urinarias por la muestra de elección es la orina. La orina, en la orina, en el urocultivo, lo que se hace es cuantificar la cantidad de bacterias. Y la cuantificación nos ayuda a dar el diagnóstico si hay una infección de vías urinarias o no. Entonces, la orina es un excelente medio de cultivo. Es muy rico para las bacterias. Entonces, imagínense una orina en el cual sí se tomó bien la muestra, pero siempre se arrastra un poco de la biota normal que se encuentra, por ejemplo, en piel, ¿sí? Entonces, si yo dejo la orina ahí por siempre, ¿verdad? Esa biota normal que está en poquitas cantidades va a crecer. Y entonces al crecer, ¿verdad? Y cuando yo haga el análisis microbiológico, voy a decir que hay una infección por esa bacteria porque la cantidad de microorganismos que estoy encontrando es tremenda, ¿no? Y entonces, pues no es cierto, ese es un falso positivo, ¿no? Crecieron mucho porque la muestra se quedó ahí por siempre, ¿verdad? Y entonces cuando yo la decidí trabajar, pues resulta que ya tenía muchas bacterias que eran de la biota normal, pero que crecieron muy bien, ¿sí? ¿Queda claro hasta aquí esto, chicos? Para que continuemos con la toma de la muestra, porque no nada más son estos requisitos, ¿no? ¿Qué otros requisitos serían? Bueno, esto es lo deseable antes de la administración de cualquier antimicrobiano. Sí, lo deseable es que fuéramos al médico y que le dijéramos, me siento muy mal, y el médico dijera, está bien, te voy a mandar a hacer un exudado faríngeo, por ejemplo, y uno inmediatamente ese día o al día siguiente a más tardar se lo toma y ahora sí, si me dio el médico el antibiótico, pues ya lo puedo comenzar a tomar, ¿sí? Y alguien decía lo de la contaminación, creo que Mariana también nos comentó, ¿no? Que esté libre de contaminación. No me acuerdo si fue Mariana o María del Carmen. Pero bueno, algunas de ellas nos comentaron que era bien importante que no tuviera contaminación, ¿sí? Lo ideal es sin contaminación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les digo que en la orina, a pesar de que vamos a ver cómo van a ser las tomas de las muestras, em, sí se arrastra un poco de la biota normal de piel y entonces, bueno, sí vamos a tener entonces poca contaminación, pero si nosotros procesamos la muestra no vamos a tener problemas para interpretarla, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de líquidos estériles, como líquido cefalorraquídeo, como sangre, como una punción de médula ósea, por ejemplo, ¿sí? No necesita aquí sí ver ninguna contaminación. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando un líquido estéril estamos pensando, ¿verdad? Que si encontramos una bacteria, cualquier bacteria que encontremos en un sitio estéril es la responsable del cuadro clínico. ¿De acuerdo? Entonces imagínense, si hay alguna contaminación, pues estaríamos dando falsos positivos. ¿Qué otra consideración? Bueno, también tienen que considerar, y está un poquito relacionado, un muchito relacionado con lo que estamos ahorita platicando de la toma de muestra, ¿no? Necesitamos saber en qué sitios anatómicos se encuentran biota normal y en qué sitios no se encuentran biota, ¿no? Y aquí yo les puse en general, ¿no? Los sitios anatómicos con biota son las piel y las mucosas, ¿sí? Y los sitios anatómicos estériles, pues son todos los líquidos corporales, tejidos, ¿verdad? Y entonces aquí esto es importante por dos razones. Una, precisamente para que no den un falso positivo, ¿verdad? Y la otra también, porque en los casos del diagnóstico microbiológico de sitios anatómicos con biota, nosotros tenemos que saber qué biota podríamos encontrar para poderla distinguir de la posible bacteria patógena. ¿Sí estamos?
Entonces, por eso también es muy importante y por eso nosotros, sobre todo cuando ya lleguemos a la parte del diagnóstico, vamos a ver cómo es que siempre estamos diciendo, de biota normal se pueden, en este diagnóstico se pueden encontrar de biota normal es esta y la biota patógena es esta, precisamente para que ustedes puedan decir si esa muestra tiene una bacteria patógena o solamente hay biota normal. Y en el reporte pues va a ser diferente, ¿verdad? Si por ejemplo yo estoy haciendo un coprocultivo y en ese coprocultivo encuentro, por decir, a ver un ejemplo, Proteus. Proteus es biota normal de las heces, ¿sí? Entonces, si yo encuentro Proteus, mi reporte sería solo desarrollo de biota normal. Inclusive ni pongo el género, porque si pongo el género, los médicos que no sepan, ¿verdad? Van a creer que esa es una bacteria patógena. Entonces, no. Si yo encuentro un Proteus, sé que es biota normal y en mi reporte pongo solo desarrollo de biota normal. En cambio, si además del Proteus encuentro una Shigella, yo sé que Shigella es patógena. Y entonces yo pondría en mi reporte Shigella flesneri, Shigella boydii, dependiendo de la especie que yo haya aislado. ¿Sí estamos claros? Profesora, Sí. y por ejemplo, en el caso, ¿Quién me habla? Gustavo, Gustavo. Sí, Gustavo. Dígame. en el caso de las infecciones ocasionadas por una disbiosis de la biota normal, ¿cómo se podría reportar? Ajá. Vamos a ver que sí, que sí, también eso lo podemos saber. En el caso, por ejemplo, de un éxodo vaginal, ¿sí? Gardnerella vaginalis es una bacteria que se puede encontrar como biota normal, pero precisamente cuando hay un proceso en el cual hay una disminución de los lactobacillus, ¿verdad? Gardnerella vaginalis comienza a crecer, como si estuviera en su casa, ¿verdad? Propiamente se adueña de la casa, ¿verdad? Y entonces produce una vaginosis bacteriana. Y entonces nosotros sí reportamos a Gardnerella vaginalis. Otro punto es, por ejemplo, en el caso de Cándida. Cándida puede estar como biota normal en el tracto también vaginal, ¿verdad? O inclusive en el bucal. Nosotros tenemos en la boca, podemos tener Cándida, ¿sí? Y si hay alguna circunstancia que altera la biota normal, pues Cándida puede crecer. Y entonces nos puede producir una candidosis. Y también la reportamos. Entonces, por eso sí es importante que nosotros en cada entidad clínica que nosotros estudiemos, sepamos cuáles son los posibles agentes etiológicos que se pueden aislar para saber si la voy a reportar o no. ¿Sí, Gustavo, quedó claro? Sí, un poco sí. Un poco, como que un poco. ¿Cuál es, o sea, por qué es un poco? ¿Por qué no es mucho? ¿Qué le inquieta? Pues es que no sabría decirle con exactitud. Usted mencionó que se tiene que reportar, pero, o sea, ¿tendría que hacerse una correlación con la parte sintomática o con la parte del reporte clínico? Exactamente. Usted acaba de poner un punto muy importante. El diagnóstico microbiológico es un todo. Si ustedes vamos a ver a lo largo de la materia, que hay situaciones en las cuales tenemos nosotros que hacer un criterio microbiológico, aplicarlo, ¿sí? Y en esas situaciones es, por ejemplo, cuando yo reporto Gardnerella vaginalis, por ejemplo, es porque la persona tiene síntomas de vaginosis, ¿sí? Si yo reporto candidosis es porque hay una infección. Ajá. Entonces, efectivamente se correlaciona con el diagnóstico clínico. Y es un todo, siempre que lo tengamos, ¿eh? A veces no lo tenemos, dependiendo mucho de cómo esté el laboratorio o el laboratorio, por ejemplo, si la muestra no se hace en su lugar, sino lo hace en otro lado, sí es importante eh,
que pidan el diagnóstico clínico mínimo a los médicos, ¿no? Pero a mí sí me ha tocado que no piden diagnóstico clínico y entonces uno supone que si, por ejemplo, me llega un exudafaringio es porque el médico está pensando que hay una faringoamigdalitis y sobre esa base yo trabajo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, de acuerdo. Ok, muy bien, gracias. Ok, y bueno, Profesora, tengo otra pregunta. sí, ¿quién me habla? Marlene, Marlene, sí. sí, referente a los sitios estériles, ¿qué tipo de líquidos corporales estamos hablando? Líquido cefalorraquídeo. Ujú. La orina como tal es estéril. El que se arrastre al momento de tomar la muestra, se arrastre biota, es otra cosa, pero el, es estéril, ¿verdad? Una punción de médula ósea. La médula ósea, ustedes saben que es el tuétano de los huesos, auténticamente. Ujú. Esa médula ósea también es estéril, ¿sí? La sangre es estéril. ¿Sí queda claro? Un líquido pleural, o sea, si yo un líquido pleural de una persona sana, pues es estéril. Claro, si yo obtengo una punción para obtener líquido pleural y ya encuentro bacterias, es porque esa persona está enferma. ¿Sí? ¿Sí está bien, Marlene? Ok, Sí, muy bien. gracias. Sí. Bueno, entonces, y bueno, para esto nosotros tenemos diferentes, decíamos, diferentes materiales, ¿no? Y aquí yo les pongo los hisopos, que estamos hablando de diferentes tipos de hisopos. Aquí están los tradicionales, digamos. Algunos usan maderita, ¿verdad? En lugar de plástico. Estamos hablando, por ejemplo, de cepillos, que propiamente no es un hisopo, es un cepillo, que estos cepillos se utilizan sobre todo cuando hacemos un exo vaginal, ¿sí? Para obtener células, ¿sí? Y por ejemplo, hacer el diagnóstico de clamidia, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de hisopos muy delgaditos, por ejemplo, que este hisopo se utiliza para un exo, ay, se me fue la palabra. Es un exudado nasofaringio, ¿verdad? Sí, porque también deben de ser delgaditos o también nos puede servir para el exudado uretral. Vean cómo es el tamaño, ¿verdad? Del hisopo comparado, por ejemplo, con este. Por eso decíamos que debemos de tener material apropiado, ¿no? ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos, uno los puede hacer, ¿verdad? Otros estos son comerciales. Ujú. Y bueno, y dependiendo también de lo que yo quiera, también es el hisopo. Por ejemplo, este hisopo que se utiliza para exudado nasal, nasofaringio, es un hisopo que tiene de alginato de calcio, porque el algodón es tóxico para las bordetelas. Y generalmente, pues, un nasofaringio se utiliza para diagnóstico de tosferina, ¿sí? Entonces, bueno. Después, bueno, recipientes, tenemos generalmente este tipo, que eso es algo también muy importante. Son recipientes que ya ustedes seguramente o han oído, que vaya uno a la farmacia y los compra. Y son frascos estériles. Entonces, estas, por ejemplo, son muy buenos para obtener orina o para el esputo, que en el esputo necesitamos frascos o recipientes de boca ancha. Ujú. ¿Sí? Y otros son las jeringas, que se las puse, pero que quiero discutir con ustedes. Las jeringas, bueno, es un buen material para obtener sangre, definitivamente, ¿no? Y las jeringas también se utilizaban mucho cuando, por ejemplo, en un exudado piógeno, en donde estamos obteniendo, lo estamos haciendo por punción, uno puede obtener el material y entonces esta jeringa se le ponía un tapón de hule para evitar que entrara ya aire, ¿sí? Ya ahorita esta práctica que les estoy comentando, pues está en desuso porque corre un riesgo la persona, ¿no? Si se le cae el tapón o algo pasa, se puede, funcionar, ¿verdad? Y tener un riesgo. Entonces, por eso ya la muestra en sí, esta que les estoy platicando, donde se les pone el tapón, pues ya está más en desuso.
Pero las jeringas sirven para obtener, por ejemplo, la sangre, ¿no? Cuando vamos a hacer un hemocultivo. ¿Sí? Ok. Y bueno, ustedes díganme qué tipos de muestra. Vamos a ver quién sigue. Ana Paulina. ¿Está Ana Paulina? Sí, buenos días. Buenos días, Ana Paulina. ¿Cuáles serán las muestras para hacer un diagnóstico microbiológico? Pues como ya se han mencionado, por ejemplo, podría ser la sangre, podría ser el líquido cefalorraquídeo, podría ser también, bueno, pero ese ya es como en otro ámbito, ¿no? Porque pues aquí es bacteriomédica, pero pues también, por ejemplo, alimentos. Ok, sí. Ya en alimentos estamos hablando de lo que es la biotecnología de los alimentos, ¿verdad? Que antes se llamaba microbiología sanitaria la materia, ahorita ya tiene otro nombre. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, a nivel de humano, de bacteriología médica, usted ya mencionó, ¿no? Sangre, orina, el esputo es una muestra, ¿verdad? Esputo o expectoración. Estamos hablando ya de un exudafaringio, ¿verdad? Estamos hablando de un exudapiógeno, también es una muestra. La punción de médula ósea, líquido alveolar. ¿Qué más? Biopsia. Una biopsia también es importante como una muestra. ¿Qué más? ¿Qué más es que nos estén ahorita olvidando? Pues básicamente, ¿no? O sea, quiere decir que las muestras, dependiendo del diagnóstico clínico, pues es la muestra que nosotros vamos a elegir, ¿de acuerdo? Y siempre en cada una de estas muestras ustedes van a tener que darle al paciente cómo debe de llegar al laboratorio o cómo debe de obtener la muestra. Y eso es algo bien importante, chicos, porque una mala toma de muestra implica que hagamos mal nuestro diagnóstico, ¿sí? Porque una mala toma de muestra, por ejemplo, de un sitio estéril, ¿verdad? Si no lo hacemos correctamente, podemos dar falsos positivos de un sitio estéril. Si, por ejemplo, en la hora de tomar un exudo vaginal o de tomar una orina, no se lava los genitales, ¿verdad? También podemos arrastrar biota normal y podemos dar un falso positivo también. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos cuál es la muestra correcta de acuerdo al diagnóstico clínico y que le demos a los pacientes todos los requerimientos que necesitamos para que esa muestra sea muy buena. Al paciente o al técnico, ¿no? A veces nosotros no tomamos la muestra, dependiendo, claro, del laboratorio. Hay laboratorios en que uno es el todólogo, uno recibe muestras, las registra, uno toma la muestra, uno lo procesa, o sea, todo uno hace. Pero hay laboratorios en que ustedes tienen su técnico, que es el que toma la muestra. Entonces ustedes como químicos le tienen que decir o enseñar, o a lo mejor ellos les enseñan, ¿no? Hay técnicos muy buenos en la toma de muestra, ¿sí? Pero aquí lo importante es eso, que la muestra sea, como decíamos, representativa, que no esté contaminada, que sea del lugar, que sea la correcta, para que hagamos un buen diagnóstico. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Entonces seguimos con esto, ¿no? Ya tenemos la muestra y ¿qué sigue? El transporte, ¿verdad? El transporte es muy importante. Y si yo hablo del transporte, ya voy a hablar, chicos, de dos situaciones. Cuando yo pongo una muestra en un medio de transporte y cuando no la pongo. A ver, veamos. Lorena, ¿tenemos a Lorena? Yo creo que no está Lorena, ¿verdad?
Ok. Aldair. ¿Está Aldair? No, ya tengo a mis primeros desertores. Brenda. Sí, aquí estoy. Ok, Brenda. Entonces, a ver, ¿cómo se hace el transporte de la muestra? Para que vayamos aterrizando con la pregunta que hice. Bueno, si se tuviera que trasladar de un lugar, de un edificio a otro, por ejemplo, Ajá. se tendría que cuidar, pues, que esté bien sellada la muestra, tal vez la temperatura, Ujú. si fuera a desplazarse, pues, lejos. Ok, sí, muy bien. ¿Y de qué? Ok, en eso estamos hablando de transporte, ¿verdad? De la muestra. ¿Y de qué otra manera podemos transportar la muestra? Porque tiene razón con lo que usted me está comentando, por ejemplo, en el caso de la orina, ¿no? En el caso de la orina, en el caso de las heces, ¿verdad? En el caso de esputo, que esté bien cerradita y que esté, dependiendo, ¿verdad? Del tiempo y del lugar de traslado, puede estar a temperatura ambiente o puede usar inclusive recipientes en donde haya hielo seco, ¿no? Por ejemplo, en los tejidos, si vamos a procesar un tejido, tenemos que usar hielo seco para transportarlo, sobre todo si es muy tardado el transporte. Pero ¿de qué otra manera podemos transportar una muestra? ¿En qué medio ya específicamente? En un medio de transporte. En un medio de transporte, ¿sí? Entonces, bueno, todavía, Marian, no, estoy hablando con Brenda. Brenda, todavía no se me vaya, ¿eh? Porque seguimos con esto. Ajá. Entonces, exactamente, podemos usar un medio de transporte, ¿sí? Que aquí les pongo las características que tiene que tener un medio de transporte, ¿no? Una, pues no contribuir con biota contaminante. Otra, impedir la multiplicación o disminución de la biota original. Y otra en que el medio de transporte pueden ser solamente contenedores estériles, ¿no? Que es lo que comentábamos en el caso de orina o en el caso de esputo, por ejemplo, ¿sí? O sea, el medio de transporte tiene la función de conservar la muestra como si se acabara de obtener, ¿verdad? No quiero ahí que mi muestra ni se mueran las bacterias si es que hay, pero tampoco que se multipliquen. O sea, quiero que están así, yo siempre lo digo, como en stand-by, ¿no? O sea, en suspenso, como si estuviéramos jugando al estate quieto, ¿no? O en garrótese Aime, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces usamos medios de transporte, ajá, que puede ser muchos, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, ahora sí tomó la pregunta. Yo les comentaba que cuando yo uso un medio de transporte, ajá, si hablo de ahorita del ejemplo de medios de transporte, ¿cuándo lo uso, Brenda? Cuando se quiere mantener viables a los microorganismos durante un trayecto. ¿Y por qué lo uso? Porque a lo mejor al momento de tomar la muestra no se cuenta con las herramientas necesarias para poder hacer el estudio. Sobre todo para el aislamiento, ¿no? O sea, no la puedo yo inmediatamente sembrar. Y entonces yo necesito tener la muestra, les digo, como si la acabara de obtener, ¿no? Y esa es la finalidad del medio de transporte, ¿sí? Ahora sí que me mantenga la muestra como si la acabara de obtener, sin contaminantes, pero tampoco quiero que las bacterias ni se multipliquen, ni se mueran, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí es importante esto porque tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes medios de cultivo, ¿no? Como usados como medio de transporte. Y aquí les menciono algunos, ¿no? El Stuart, es la solución salina fosfato, el Campitío, el Cariblair, y que a lo largo de las clases y sobre todo cuando hablemos del diagnóstico, vamos a comentar cuáles son las posibilidades de medios de transporte. Aquí, esto es muy fácil, ¿no? El Campitío, ¿para qué género bacteriano se utilizará? Campylobacter. Campylobacter, ¿verdad? Aquí sí es, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Campylobacter, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos medios de transporte, todos ellos
o la mayoría de ellos tienen agentes reductores, o sea, hacen que el potencial de óxido de reducción del medio de cultivo sea bajo y esto hace que no crezca la bacteria, ¿sí? Sí, algunos de ellos tienen también inhibidores, son muy poquitos, ¿sí? Los que tienen inhibidores y si se utilizan es porque no inhiben al agente patógeno para el cual fue diseñado, ¿eh? Eso, ojo, porque es lo que estamos diciendo. Entonces, generalmente los medios de transporte en la mayoría de los casos tienen agentes reductores, no tienen inhibidores, ¿verdad? Y dependiendo de la función, nosotros podemos utilizarlo o no, ¿sí? Entonces aquí les puse un medio de Stuart, ¿sí? Vean aquí esto azulito en un medio de Stuart, quiere decir que aquí en la superficie el potencial de óxido de reducción está muy alto. Por eso es que se pone azulito. Aquí está una solución salina fosfato. Y bueno, generalmente lo que se hace es tomar la muestra, ¿verdad? Se deposita el hisopo en el medio de transporte y uno se lo lleva al laboratorio ya sin ningún problema, ¿sí? Y entonces con esto, con esta transparencia que les estoy mostrando ahorita, les comento que hay diferentes también medios de transporte y hay diferentes presentaciones comerciales, ¿no? Sí, entonces aquí solamente es para comentarles, ¿no? Inclusive en los medios comerciales sobre todo, además del medio de transporte nos dan el hisopo para que nosotros tomemos la muestra y de ahí lo depositemos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, muy bien. Entonces después seguimos, ya tenemos el transporte de la muestra, ya llegó al laboratorio. ¿Y cuándo dijimos que íbamos a hacer un frotis directo, chicos? ¿Se acuerdan que ayer lo comentamos? Cuando procedía de lugares estériles. Cuando procedía de lugares estériles. Generalmente es eso. ¿Por qué? ¿Quién me habló? Gustavo. Gustavo, yo creo que sí lo voy a llegar a conocer por voz por lo menos, pero ahorita les voy a estar pregunte y pregunte su nombre. Ok, Gustavo. ¿Por qué dijimos? Porque Ajá. podría dar una presunción sobre el género bacteriano del cual estamos hablando. Exactamente, ¿verdad? O sea, podemos dar una presunción por eso. Decíamos que en muestras con biota normal, pues difícilmente podemos distinguir si ese coco que vemos ahí es de la biota normal o es el patógeno. Entonces, de nada nos serviría. ¿Sí estamos? Ya después vamos a ver que en ciertas situaciones, podemos hacer un frotis directo de muestras que tienen biota normal, pero son muy contaditas, chicos. O sea, son situaciones muy específicas en donde estamos buscando un patógeno en particular. Pero ahorita lo que quiero que se queden con la idea es que en general el frotis directo se hace de la muestra, ¿sí? Y siempre de muestras de sitios estériles, porque nos da la presunción de lo que podríamos tener, ¿sí? Y entonces para esto recordemos un poquito sobre microbiología general. Sí, vamos a ver. Pues aquí estamos, ¿verdad? En un frotis nosotros vemos las diferentes formas microbianas que podemos distinguir. En donde, bueno, todavía este libro habla de cocobacilos, que realmente yo digo que esa palabra ya debería de dejar de existir. Ajá, porque son como indiferenciados, ¿no? O sea, o son cocos o son bacilos. O sea, lo más correcto es hablar de un bacilo corto. Bacilo corto, gran negativo, gran positivo, en lugar de cocobacilos. Todavía muchos libros hablan de cocobacilos, pero aquí vamos a decir que un cocobacilo es un bacilo corto. Y sí, que efectivamente es tan cortito que a veces estamos viendo formas cocoides y a veces vemos también formas bacilares. Aquí un comentario adicional. A veces ustedes no saben cuando ven un bacilo corto, no saben si es un coco o es un bacilo. Bueno, en un frotis,
cuando ustedes ven formas cocoides y formas bacilares, estoy hablando de una colonia, ¿eh? O sea, de algo puro. Ajá. Ese es un bacilo corto. Porque si fuera un coco, nunca van a haber formas bacilares. Siempre van a haber formas cocoides. ¿Sí estamos? Entonces, eso es algo importante que lo tienen que tomar en cuenta. Tenemos a los diplococos, a los estreptococos, a los estafilococos. Y ustedes están viendo que cada quien puede tener un arreglo específico, ¿no? Ya sean diplococos, estreptococos en cadena, estafilococos en racimo, ¿sí? Y tenemos otros como son las arcinas, que se agrupan en 8, ¿no? Coquitos que se agrupan en 8. Y otras formas espirales que generalmente esas formas espirales no las podemos ver, sobre todo con las espiroquetas, en un microscopio de campo brillante. ¿Sí? Son tan pequeñitas y tan delgaditas que no nos permite la resolución del microscopio verla. Entonces necesitamos usar un microscopio de campo oscuro para poderlas ver, ¿no? Hay otras, por ejemplo, estas, las espirilas que tienen formita de coma, que es el caso de Vibrio, por ejemplo, Campylobacter, ¿sí? O Helicobacter, que sí las podemos ver. Entonces, para ver esto, nada más recordar, ¿verdad? Que dependiendo de en qué plano se esté dividiendo la bacteria, forma las agrupaciones diferentes, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, que las tétradas o los racimos forman esas agrupaciones porque se están dividiendo en diferentes, ahora sí que en diferentes planos, ¿no? Entonces esto nada más para comentar, ¿no? Que siempre decimos, ¿por qué cocos y por qué tétradas y por qué racimos? Se están dividiendo en diferentes planos y así quedan unidos. Ok. Dentro de las espiroquetas, vamos a ver a Borrelia, Treponema, las leptospiras, que también son importantes y que todas ellas no se pueden, bueno, Borrelia y Treponema no se pueden, todavía no tenemos medios de cultivo para verlas, ¿verdad? Las leptospiras sí tenemos medios. Entonces aquí las treponemas y borrelias usamos otros métodos de diagnóstico para detectarlas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo se pueden observar estas formas? Sería la siguiente pregunta. Vamos a ver, Aarón. ¿Estamos con Aarón? Sí, aquí estoy. ¿Cómo podemos observar estos cocos y estos bacilos y estos espiroquetas y todas las formas bacterianas? Las podemos observar con una tinción. Exactamente. Como una tinción, ¿verdad? Y entonces, en este caso, ¿qué tinciones conoces, Aarón? Gram, Ziehl-Neelsen, Okay. tinciones diferenciales. Ok. Entonces, todas estas tinciones nos ayudan a observarlas mejor, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos una observación en fresco, nosotros las observamos, ¿estamos de acuerdo? Pero pues la resolución es mucho menor que cuando nosotros las teñimos. Muy bien, Aaron. Y entonces, pues ustedes ya saben que usamos diferentes colorantes, los colorantes básicos, los colorantes ácidos. Los básicos son los que se unen a las estructuras bacterianas que están cargados negativamente, porque ellos están cargados positivamente. Y los ácidos, pues es lo contrario, ¿no? Y entonces aquí reconocemos a varios de ellos que hemos usado en las diferentes tinciones. Entonces, las tinciones, hablamos de tinciones positivas y negativas. Gustavo, ¿qué es una tinción positiva y qué es una tinción negativa? Una tinción positiva es cuando teñimos ya sea estructuras o el microorganismo directamente. Y una tinción negativa es cuando utilizamos un colorante para contrastar y lo que observamos como estructura refringente sería el microorganismo o la estructura no teñida. Muy bien, Gustavo. Entonces aquí yo les puse pues un gram, ¿verdad? Un gram como una tinción positiva y como una tinción negativa, ¿cuál sería?
Podría ser la de pared. No, perdón, la de cápsula. La de cápsula. La de cápsula. ¿China? La tinta china, que es la tinción de cápsula, ¿no? Que es precisamente la que estoy mostrándoles aquí, ¿no? Entonces, Gustavo nos dio muy bien la definición de tinciones positivas y tinciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros usamos una tinción de tinta china cuando queremos ver las cápsulas de Klebsiella pneumoniae o de Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Entonces, este es algo importante. ¿Ah? Otra definición de tinciones es lo que se llaman tinciones simples, tinciones diferenciales y tinciones especiales, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Liliana Aline. Sí, profesora. ¿Sí? Dígame cuáles son las diferencias entre cada una de ellas, por favor. ¿De las tinciones? Sí. ¿Qué es una tinción simple? Es la que únicamente es un colorante, ¿no? Exactamente, ¿verdad? O sea, es un colorante que usamos y que nos hace que resalte alguna ¿Estructura? Estructura o inclusive la bacteria como un todo, ¿no? Cuando usamos azul de metileno estamos viendo solamente la bacteria en general. ¿Sí estamos? Sí. ¿Una tinción diferencial? Pues, por ejemplo, la de Gram, donde se usan dos colorantes y ya depende, por ejemplo, del grosor de la pared de la bacteria. Ajá. ¿Y por qué se llama diferencial, Liliana? Porque en este caso nos ayuda a diferenciar las Gram positivas y las Gram negativas. Exactamente, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de tinción diferencial. ¿Recuerda otro ejemplo de tinción diferencial? La de Nielsen también puede ser, Sí. los ácidos alcohol resistentes. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Y también, bueno, ahorita comentamos otra cosa. ¿Y las especiales? Para las estructuras especiales, pues como ahí lo dice, esporas, cápsulas o flagelos. Me viene a la mente una que no recuerdo bien su nombre que hicimos en micología médica, me parece. Ajá. Y había una de tinta china también. Ajá, bueno, pues la tinta china sí es una tinción especial, ¿verdad? Porque es una tinción especial y es una tinción negativa. Ajá. Porque estamos resaltando la estructura, ¿verdad? En particular. Ajá. Y entonces, por ejemplo, de esporas, ¿cuál es la tinción que nos resalta las esporas? ¿Cómo se llama esa tinción? La de Schaeffer y Fulton. Exactamente, la de Schaeffer y Fulton, ¿verdad? Entonces, esa nos resalta las esporas. Muy bien. Y aquí les enseño, pues, varias, ¿verdad? Tinción de Gram, donde estamos viendo de las diferentes morfotipos, bacilos Gram negativos, bacilos Gram positivos, cocos Gram negativos, cocos Gram positivos, ¿no? Ok. La tinción de Disil-Nielsen que acaban de comentar, ¿verdad? En donde estamos abriendo ahorita los BAR o bacilo ácido alcohol resistente. Y miren, aquí es una tinción de flagelos. Fíjense que tuvimos oportunidad algún día de que llegó una chica e hicimos una tesis de tinción de flagelos. De hecho, no hicimos, lo hicieron, y se ven preciosos los flagelos. No, realmente nunca se me ocurrió que me regalaran una fotografía. Bien bonitos se ven, porque aquí se ven muy gruesos en estas fotografías. Y en vivo se ven muy delgaditas, muy bonitas, ¿no? Pero es una tinción muy cara porque utiliza, vean, ácido tánico, rosanalina. Bueno, aquí les puse la tinción de Leibson, es un tipo de tinción. Y son reactivos bien caros. Entonces, realmente, microbiología, a menos de que ustedes estén haciendo una investigación dirigida, realmente nosotros no vemos flagelos, ¿no? Mejor usamos una prueba de movilidad o hacemos una suspensión en fresco para saber si la bacteria se mueve o no. ¿Sí? Bueno, esporas, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí, ¿qué tinción es? Es una tinción de Gram. Es una tinción de Gram, ¿verdad? Que realmente no es una tinción para ver esporas, pero se las quise poner para que ustedes vean que en una tinción de Gram ustedes pueden sospechar que la bacteria tiene esporas, porque las esporas no se tiñen, se ven refringentes, ¿sí?
Entonces uno puede decir, ay, maestra, creo que tengo un esporulado. Y digo, creo, porque realmente la tinción que les ayuda a ver las esporas, pues es la de Schiffer y Fulton, ¿verdad? Donde estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta flechita, aquí está una espora adentro, o en estas otras las esporas se encuentran afuera, ¿verdad? Del microorganismo. Ok. ¿Por qué son importantes las tinciones en bacteriología? Aquí ya les puse por qué son importantes, pero vamos a ver. Osiris, Guadalupe Osiris. ¿Me podrías comentar por qué puse clasificación, identificación, diagnóstico? ¿Sí está Osiris? Sí. Ok. Clasificación, pues las tinciones nos van a permitir Perdón, también tantito, Osiris, no sé si puedas acercarte más a tu micrófono, te oyes bien lejos. ¿Ya me escuchas más? A ver, o alce un poquito más la voz, por favor. ¿Ya me escucho mejor? Sí, ya, ahorita sí. Bueno, porque como bien dice, nos puede permitir clasificar, como la tinción de Gram permite clasificar en dos grandes grupos, que pueden ser los positivos o los negativos. Ok. A partir de eso ya tenemos como algo presuntivo y nos puede llevar de camino a identificar y a diagnosticar a qué género, bueno, no un género como tal, pero sí nos permite pues observar las características para tener una previa identificación y así poder llegar a un diagnóstico. Ok, vean. Y esto es bien importante porque fíjense que la clasificación, de hecho, cuando había poquitos microorganismos, precisamente comenzaron a hacer clasificación de microorganismos en función de las formas, ¿verdad? Y después comenzaron a ver en función ya de las tinciones, ¿no? Y por ejemplo, la identificación, el ejemplo específico que vamos a ver al ratito es la práctica de Cowan y Steele. Cowan y Steele se basa primero en distinguir dos grandes grupos, los gram positivos y los gram negativos, ¿sí? Y es así como comenzamos la identificación de las bacterias en función del criterio de Cowan y Steele, ¿sí? Y en el diagnóstico, por lo que decía hace ratito Gustavo, ¿no? Decía, nosotros podemos hacer frotis directo de una muestra, estéril, porque nos da idea de lo que pudiéramos tener. Igual ahorita lo recalcó Guadalupe, ¿no? O sea, nos da una idea de lo que pudiéramos tener en la muestra, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la tinción y nosotros como QVPs debemos ser expertísimos en hacer tinciones, ¿sí? Entonces, eso es algo importantísimo, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí, bueno, les pasé esto para decir la importancia del frotis directo, que ya la recalcamos muchas veces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Es un exudado de una pústula en donde ustedes están viendo leucocitos, todos estos son leucocitos, y están viendo cocos, ¿no? Claro, aquí yo ya les puse hasta la especie, pero eso lo tuvieron que hacer cuando hicieron el diagnóstico microbiológico, ¿no? Pero yo aquí inicialmente me llega un exudado de una pústula y yo le hago gram y veo esto, entonces yo, ¿en quién pienso, chicos? ¿En qué géneros pienso? Beatriz Alexandra. ¿Está Beatriz? Sí, aquí estoy, profesora. ¿Lo puedo repetir? Sí. Es que se cortó. Sí. O sea, usted tiene un exudado pustular, le hace una tinción de gram y observa esto. Al ver esto, ¿qué puede pensar que pudiera tener el paciente? Tan solo al ver esto, ¿qué géneros podrían estar involucrados? Pues algún estafilococo, sí se ven como estafilos, ¿no? Como... Ok, puede ser en algunas partes, ¿no? Por ejemplo aquí, pero ya en general se ven muy dispersos, ¿no? Puede ser un estafilococos. ¿Qué más puede ser? Un estreptococos.
un Streptococcus, ¿verdad? Y si alguien todavía no es tan ducho en distinguir, ¿verdad? Pues también podría ser un Enterococcus. Entonces vean, con solamente ver un frotis, ya me estoy encasillando en solamente ciertos organismos. Alguien me puede decir, Masha, pero también puede ser un Peptococcus, que es un anaerobio, ¿eh? Y sí, tiene razón, ¿sí? Porque también son cocos. O un Peptostreptococcus también podría ser, alguien me podría por ahí decir, ¿sí? Entonces, pero yo ya no tomo en cuenta los bacilos, ¿no? Ya digo, bueno, por lo menos no tengo bacilos. Entonces, en mi muestra espero tener el crecimiento de un coco gram positivo. Pues vamos a ver cuando siembre que me crece y en función de eso ya hago pruebas bioquímicas y ahora sí ya puedo dar un resultado final como aquí lo están poniendo, ¿no? Que en este caso fue un Staphylococcus aureus. ¿Sí está claro esto? Ok. Entonces, ¿qué sigue? Después de que ya vimos el frotis, pues ya vamos a hacer un aislamiento de las bacterias, ¿verdad? Ok. Pero para hacer un aislamiento de las bacterias necesito recordar los diferentes tipos de medios de cultivo. Entonces ya vimos que son medios de transporte. Ya comentamos cuál es la finalidad. Vamos a ver, David Ramírez, ¿qué es un medio enriquecido? ¿Sí está David? ¿No está David? Ok. Jesús Ignacio. Él sí está. Es un medio al que se le proporciona pues un exceso prácticamente de nutrientes para que cualquier cosa crezca. Fíjese, así como me lo está diciendo, puede ser eso un medio rico. Le voy a poner un ejemplo y a ver si así puede usted darme la definición. La gelasa sangre es un medio enriquecido. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Aquel al que se le adiciona factores de crecimiento. Ajá. Son medios, ¿sí? ¿Quién habló? Gustavo. Gustavo. Bueno, Gustavo, dame chance de reconocer tu voz. Gustavo, ¿tiene razón Gustavo? Es aquel medio, perdón, que tiene una composición determinada, ¿verdad? Pero que además se le adiciona un factor de crecimiento, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, en la gelosa sangre se está adicionando la sangre, ¿verdad? Al GC, por ejemplo, se le adiciona hemoglobina y también se le adiciona ahí los factores, un polienriquecimiento que se llama, que tiene minerales, vitaminas y factor V, ¿sí? Entonces también es enriquecido. Entonces, ojo, son medios que se le adiciona algo extra a su composición original, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a estar manejando en todo el curso, chicos. Vamos a ver entonces, Elizabeth Rivas. Sí la vi que estaba en la clase. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Qué es un medio de enriquecimiento? Pues es un medio en el cual están agregados factores que sean, bueno, los necesarios para que el microorganismo pueda crecer o pueda proliferar de una manera adecuada. Lo que usted me está dando es la definición ya sea de un medio rico o de un medio enriquecido. Sería aquel que tiene los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. No, porque Y por entre ejemplo... ellos, Ajá, perdón.
Sí, Bueno, y adelante. digamos como algunos más, pues, exigentes. No, porque por ejemplo el GC es un medio con esas cualidades y es enriquecido. Sería un medio que va a favorecer el crecimiento de las bacterias cuando la muestra que tenemos es muy pobre. Ok, sí. Nada más que ahí le adicionaría un poquito otra cosa, ¿no? Me habló ¿Que es Frida. un medio líquido? Me habló Frida, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, ¿Es un medio líquido? exactamente. Generalmente es un medio líquido y sí es cierto, es para favorecer el crecimiento de algunos microorganismos, mientras que inhibe el crecimiento de otros. Y generalmente se usan en muestras que tiene biota normal. Ajá. Por ejemplo, el caldo tetrationato es un medio de enriquecimiento porque me favorece la proliferación de salmonela mientras inhibe otras bacterias que están en las heces, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de enriquecimiento, o sea, hace que crezca una población que a mí me interesa. Entonces, con este comentario que les estoy haciendo, un medio de enriquecimiento, pues es aquel que tiene inhibidores. Inhibidores que no afectan a la bacteria de interés, pero sí afectan a las bacterias acompañantes. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir viendo todos los demás. Esto yo les puse aquí la lista, pero ustedes ya prácticamente me dijeron esto de enriquecidos, ¿sí? Hablamos de que el suplemento que se agrega puede ser sangre, también puede ser suero, ya les hablé del polenriquecimiento. Generalmente se utiliza para bacterias exigentes y ya vimos los ejemplos, ¿no? Gelosa sangre, GC, son medios enriquecidos. De enriquecimiento, como dijo Frida, presentan nutrientes que permiten la multiplicación de una bacteria en particular, pero inhiben a bacterias asociadas. ¿Sí? Ejemplos, un medio de enriquecimiento es el caldo tetraetonato, otro medio de enriquecimiento es caldo selenito, otro medio de... ¿Tiolicolato? ¿Qué cree? No, porque el tiolicolato como tal hace que crezcan todas las bacterias. ¿Sí? Usted pone Profesora, una muestra y lo pone y en caldo de tiolicolato les va a crecer todas. Sí, ¿quién me hace la pregunta? yo, Aline, ¿el Taller Martin también cuenta como de enriquecimiento? No, ¿sí? ¿De enriquecimiento? De enriquecimiento sí, porque se le agrega Tiene el sangre, enriquecimiento, ¿no? pero aquí ya estamos hablando de medios de enriquecidos y selectivos, ¿no? Porque el Taller Martin además se le agrega inhibidores. ¿Sí? Profesora, Sí. el caldo de bilis y de Müller-Kaufmann también vale. ¿Bilis y qué? Y de Müller-Kaufmann, creo que se llamaba. Müller-Kaufmann. El del crecimiento para salmonela. Ah, es el caldo tetrationato de Kaufmann. Y que tiene, ok. Ajá, ese es el caldo, sí, es un medio de enriquecimiento. El agua peptonada para vibrio y para aeromonas es un medio de enriquecimiento también, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, lo que hace que que crezca mejor vibrio y aeromonas es el pH, ¿sí? O sea, los inhibidores pueden ser con sustancias o en este caso factores, ¿no? Entonces el agua peptonada tiene un pH alcalino y este pH alcalino favorece el crecimiento de aeromonas y de vibrio, mientras que disminuye el crecimiento de otras bacterias, ¿sí? Un comentario adicional. Estos medios de enriquecimiento para que funcionen, se siembra la muestra en ellos, pero dependiendo del medio de enriquecimiento es el tiempo de incubación. Por ejemplo, el medio de tetrationato, estamos hablando que tenemos que incubarlo 18 a 24 horas. El medio de agua peptonada se incuba 6 a 9 horas. Porque si ustedes lo incuban más del tiempo estipulado,
ya no funciona como medio de enriquecimiento. Llega un momento en que ya pueden crecer las biotas asociadas, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y dependiendo, les digo, del tipo, ¿no? Hay un medio de enriquecimiento que, fíjense, este medio que es el PBS, pues el PBS es solución salina fosfato, no tiene inhibidores, pero lo ponen a 4 grados centígrados. Y a 4 grados centígrados, Yersinia enterocolítica crece muy bien. Y lo malo de este medio es que para que se enriquezca, deben de pasar 21 días. Entonces, pues realmente no es un medio apto para el diagnóstico clínico, ¿no? Ya en 21 días mi paciente a lo mejor o sanó, estuvo peor. Entonces, no funciona, ¿no? Pero bueno, este es el caso, ¿no? Y miren, aquí por lo que alguien me decía caldo tiolicolato. A ver, aquí hay un puntito de discusión y de discrepancia o digamos, de que se nos va de la definición, ¿no? Aquí nos dice que muestras clínicas de sitios anatómicos estériles se puede usar algún caldo nutritivo. Y estos no tienen ningún inhibidor. ¿Por qué le llaman de enriquecimiento en estos casos? Pues porque realmente si está en un sitio estéril, no va a haber biota asociada. Pero si hay una muy pequeña cantidad de la bacteria, ¿sí? Tan pequeña que cuando aislemos no las detectamos, lo que se hace es ponerlo en un medio rico, ¿verdad? Estos son medios ricos, en el cual lo que va a hacer es ayudar a que proliferen. Y por eso algunas personas les dicen que es un medio de enriquecimiento. Pero yo les digo que estrictamente hablando, pues no lo es, porque no tiene inhibidores, porque no está inhibiendo ninguna biota asociada, ¿sí? Que es la definición de medio de enriquecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista de carga bacteriana, pues sí lo está enriqueciendo porque antes de ponerlo yo en un medio sólido, lo pongo en estos caldos y va a crecer más, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sí entienden la diferencia? Sí. Sí, o sea, sí es importante. Les digo, yo estrictamente hablando, yo les comento que medio de enriquecimiento es aquel que inhibe biota asociada y hace que prolifere la biota que a mí me interese. Eso es estrictamente hablando de un medio de enriquecimiento, ¿sí? Entonces, pues realmente dependiendo del contexto que ustedes le den, podemos explicar esta aparente discrepancia, ¿no? Pero yo les digo que aquí sí es en función de carga bacteriana. Es muy poquito, si yo lo siembro directamente tengo el riesgo de no aislarlo y entonces mejor lo pongo primero en un caldo y ya después de ponerlo en un caldo, lo llevo a sembrar en un medio sólido. Todos los medios de enriquecimiento, todos, primero se crece y después se hace una resiembra en un medio sólido, ¿sí? Yo no puedo identificar de ese caldo porque va a tener biota asociada, ¿sí? Y yo siempre debo de partir que para identificar una bacteria debo de tenerla aislada, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué es un medio diferencial? Antes de que lo lean. Vamos a ver, ¿quién sigue? Magnolia, ¿qué es un medio diferencial? Magnolia, ¿Se escucha? Sí, no, sí. aquí estoy. Ok. Un medio diferencial es aquel que permite, bueno, distinguir los microorganismos que crecen y se basa en la actividad metabólica que tienen estos y que se puede observar en el medio a través de una coloración, una precipitación o una hemólisis. Ok, sí, efectivamente. Muy bien, sí. Ok, esta es una definición, pero como lo dijo ahorita Magnolia, estuvo perfecto, ¿sí? Entonces, aquí hubo dos cosas que dijo muy importante. Me permite diferenciar o distinguir, para no utilizar la misma palabra en la definición, ¿verdad? Me permite distinguir un grupo bacteriano de otro con base a un sustrato, ¿no?
Ese sustrato puede ser, por ejemplo, un carbohidrato, o puede ser una sustancia, ¿sí? No forzosamente que sea carbohidrato, pero que yo tengo que tener un indicador para ver esa diferenciación, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un medio diferencial, siempre tengo que decir su sustrato y su indicador, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien me quiere decir algún ejemplo de medio diferencial? ¿McConkey? McConkey, el medio Lía es un medio diferencial. Y aquí les voy a comentar algo. Todas las pruebas bioquímicas son pruebas diferenciales. ¿Sí? Porque me permiten distinguir una característica o varias, dependiendo del medio de diferencial, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? El McConkey me permite distinguir una lactosa positiva de una lactosa negativa, ¿no? Muy bien, chicos. Ok. Y entonces, fíjense bien lo que aquí les estoy poniendo. Algunos tienen ese indicador agregado en su composición, ¿no? El McConkey es el indicador, es el rojo neutro, ¿sí? Pero a otros necesitamos agregar reactivos para poner de manifiesto esa utilización del sustrato. Y aquí les puse dos ejemplos. El rojo metilo Voges Proskauer o la fenilalanina, no está el indicador dentro de su composición, pero cuando nosotros vamos a leer la prueba necesitamos adicionar el indicador para saber si es rojo de metilo positivo, si es rojo de metilo negativo, o si es Voges Proskauer positivo, o si es negativo, ¿no? O si desamina la fenilalanina. Le agregamos externamente el indicador, ¿sí? Entonces, que quede claro, chicos, cuando yo les hago la pregunta, ¿qué este medio de cultivo, qué lo hace diferencial? Pues ustedes me tienen que decir el sustrato y el indicador. No se vale que nada más me digan el sustrato y que no me digan el indicador. Porque si ustedes tuvieran solamente el sustrato y al medio no le adicionan o no tiene el indicador, no me pueden decir la diferencia. ¿Sí queda claro esto último? Sí. Ok. Sí. ¿Qué es un Por medio ejemplo, selectivo? Ajá. Sí, dígame. perdón, Sí. profesora. Por ejemplo, para el medio McConkey tendríamos que decir LAC y el indicador que en este caso es rojo neutro. A ver, en el escrito, ¿no? O sea, cuando yo les pregunto, dígame qué lo hace diferencial. Usted me tiene que decir la lactosa y el rojo neutro. Cuando usted lo reporta, por ejemplo, cuando está reportando morfología colonial, tan solo con que me diga que es lactosa positiva o lactosa negativa, es suficiente, ¿eh? Ya nosotros como químicos sabemos por qué es lactosa positiva y por qué es lactosa negativa. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Sí, muy bien. Vamos con Mariana Alejandra. Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué es un medio selectivo? Es un medio de cultivo en donde solo pueden crecer ciertos grupos de bacterias y al mismo tiempo se pueden inhibir a otros grupos de bacterias. Exactamente, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de que es un medio que tiene inhibidores, ¿verdad? Sí. Y puede ser lo que aquí les puse. Puede ser un medio que se utilice para el crecimiento de una bacteria o de grupos bacterianos, ¿no? Porque cuando hablamos de selectividad, hablamos de diferentes grados de selectividad. Baja selectividad, mediana selectividad, alta selectividad. Esto está en función de cuántos grupos de bacterias estoy inhibiendo, ¿no? Si hablo de baja selectividad, quiere decir que estoy inhibiendo a poquitas bacterias. Si hablo de mediana selectividad, ya estoy inhibiendo a más bacterias. Y si hablo de alta selectividad, estoy inhibiendo un gran número de bacterias. ¿Sí? Esto lo vamos a ver sobre todo cuando trabajemos las enterobacterias. Por ejemplo, el medio de McConkey y MB es un medio de baja selectividad. El medio de SS, que es Salmonella shigella, es un medio de mediana selectividad. Y el medio de verde brillante o de sulfito de bismuto es de alta selectividad. ¿Sí?
Entonces, esto está en función de qué tanto estoy inhibiendo, ¿no? ¿Sí? Ok. Profesora. ¿Y cómo? Sí, dígame. Bueno, aquí al menos a mí me entra un poquito del conflicto entre diferenciar lo que es un medio selectivo y un medio de enriquecimiento. Los dos tienen inhibidores. Los dos tienen inhibidores, pero generalmente los medios, a ver, tiene razón. Si usted me dice un medio de enriquecimiento es un medio selectivo, sí. ¿Por qué? Porque me está inhibiendo ciertos grupos bacterianos. Pero la diferencia es que los medios de enriquecimiento son caldos. Y cuando yo hablo de un medio selectivo, generalmente estoy hablando de medios sólidos. Generalmente se utilizan medios sólidos para primo aislamiento. Esa es una diferencia, pero si usted entiende muy bien y alguien le puede decir, si yo le hago la pregunta, ¿un medio de enriquecimiento es un medio selectivo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Que sí? Que sí, efectivamente, y tiene razón, porque tiene inhibidores. ¿Sí? Entonces, pero si yo le digo, en un medio yo le pongo el ejemplo, ¿no? Dígame el caldo tetrationato, ¿qué tipo de medio es? Y dígame el agar salmanitol, ¿qué medio es? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería selectivo? Ok, si me lo quiere decir así como tal, ¿no? Que ambos son selectivos, maestra. Ok, pero a ver, dígame ajustese más, de acuerdo a la composición del medio, en la clasificación que estamos viendo. El caldo del tetracionato, ¿que sería un medio de qué tipo? ¿De enriquecimiento? De enriquecimiento. Y el salmanitol, ¿qué sería? Medio selectivo. Selectivo, y fíjense bien, en este caso que le estoy poniendo de ejemplo, además de ser selectivo es diferencial. ¿Sí? Que lo hace selectivo, la concentración de cloruro de sodio tan alta que tiene, y que lo hace diferencial, el manitol más el rojo del fenol. ¿Sí estamos? Sí. ¿Quién tenía el conflicto? Gustavo. Gustavo. Bueno, Gustavo todavía no. Ok, Gustavo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí. Entonces, bueno, dentro de los inhibidores, ustedes van a encontrar diferentes sustancias, ¿no? Deme ejemplos de inhibidores, Andrea. Ay, no, bueno, ya me salté mucho. Brenda Viridiana. Ya le pregunté a Brenda Viridiana, no, ¿verdad? No. Sí, pero aquí estoy. No importa. Bueno, deme un ejemplo. ¿Podría ser por pH? Por pH, pero no es, el pH no es una sustancia. ¿Estamos? Estoy de acuerdo que es un inhibidor, pero no es una sustancia. Una sustancia que sea inhibidora. ¿Algún colorante? El cristal violeta. El cristal violeta, muy bien. Antibióticos. Antibióticos, muy bien. María Fernanda. Otro. ¿Podría ser ¿Concentraciones de algún... solutos? Perdón, se cruzaron y no. ¿Concentraciones de solutos? Concentraciones de solutos, muy bien. María Fernanda, perdón, ¿qué nos ibas a decir? Iba a decir lo mismo de ¿Qué fue Ignacio? Ok. ¿Algún otro? Aquí les puse. Cristal violeta. Sí, cristal violeta. Aquí ya están poniendo otros, ¿no? Sí. Aquí son otros ejemplos de inhibidores. Y ya por ahí me dijeron colorantes, ¿verdad? Ya me pusieron el cristal violeta, aquí les estoy poniendo otro más. Y por ahí me dijeron antibióticos. ¿Sí? O sea, dentro de estos hay varios. Aquí, claro, los antibióticos ya los puse más en general, ¿no? Porque son más específicos. Pero todos estos pueden ser los inhibidores, ¿no? Entonces, cuando nosotros les preguntemos, ¿qué lo hace inhibidor al medio de cultivo? Va a ser
pues lo que lo haga, ¿no? Me van a indicar si tiene cristal violeta o si tiene ácida de sodio o si tiene cetrimida, ¿sí? Si tiene antibióticos me van a decir que antibióticos son los que lo hacen selectivos, ¿sí? Ok, y entonces aquí pues ya a partir de esta clasificación de que hemos comentado, pues hay combinaciones, ¿no? Y tenemos medios diferenciales y selectivos. O sea, medios diferenciales porque tienen un sustrato y un indicador, selectivos porque tienen inhibidores, ¿no? Y aquí están todas estas gamas, MB, tergitol, SS, XLD, que no es el antigripal, es un medio de cultivo, sí, es McConkey, verde brillante, etcétera, ¿no? Y vamos a estar, precisamente si ustedes se fijaron en los puntos que les dimos en las explicaciones de medios de cultivo, les estamos pidiendo que nos diga la clasificación de los medios y que nos diga qué lo hace selectivo, qué lo hace diferencial, porque de esa manera ustedes pueden comenzar a aprender. ¿Y por qué es importante aprenderlo? Porque nosotros en un momento determinado podemos diseñar medios de cultivo, o si yo no tengo un medio de cultivo porque se me acabó en ese momento, pero yo tengo otro medio de cultivo que me sirve para la misma función, yo lo puedo sustituir. Entonces, por eso es importante, y eso es lo que nos diferencia a los químicos de los técnicos, el poder nosotros en un momento improvisar, pero con bases, ¿verdad? Para hacer nuestro diagnóstico. Enriquecidos y selectivos, ¿verdad? Entonces, vean aquí. Aquí esta es gelosa sangre con ampicilina, que lo hace enriquecido la sangre que se le adiciona, que lo hace selectivo la ampicilina, ¿no? Es el inhibidor. O también tenemos un medio que se utiliza para anaerobios, que es gelosa sangre eminamenadiona con canamicina, que lo hace enriquecido la emina y la menadiona que se le adiciona, que lo hace selectivo la canamicina. Ay, se me fue, espérame tantito. ¿Sí? O la gelosa yema de huevo con neomicina. ¿Sí? Lo hace, fíjense aquí, este medio es perfecto inclusive para clasificarlo en otro lado también. ¿Qué lo hace enriquecido? La yema de huevo que se está adicionando. ¿Qué lo hace selectivo? La neomicina. Pero además, fíjense, este medio además de ser enriquecido y además de ser selectivo, también tendría que ser diferencial, porque la yema de huevo se utiliza para anaerobios. La yema de huevo nos da, nos indica si un microorganismo usa la lecitina y si un microorganismo utiliza la lipasa que se encuentra en yema de huevo. Entonces, fíjense, o sea, sería un medio enriquecido, selectivo y diferencial. Thayer-Martin, hace ratito lo comentábamos, ¿verdad? Es un medio enriquecido, ¿por qué? Porque se le adiciona polienriquecimiento, y selectivo porque se le adicionan 4 antibióticos. Fíjate, 4. Y en función de esto, ¿de qué selectividad sería? Si se adicionan 4. Alta. Alta selectividad, ¿verdad? ¿Sí? El Martin Lester tiene la misma base, ambos Thayer-Martin y Martin Lester tienen la base de GC, pero se diferencian porque el Thayer-Martin tienen un tipo de antibióticos y el Martin Lester tienen otro tipo de antibióticos. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Me avisan cuando sea 10 para las 9? Profesora, Para que yo tengo una terminemos duda. la clase. Sí. Respecto a los medios de transporte, ¿cuánto tiempo puede durar la muestra viable en ellos? Ok. Yo les decía, dependiendo del medio de transporte, cada medio de transporte tiene su periodo de incubación. Entonces, esto es importante. El medio de transporte. Me quedé con el caldo de enriquecimiento, perdón. El medio de transporte depende, chicos. Generalmente, por ejemplo, el estuar les puede durar de 48 a 72 horas. Pero a ver, yo aquí sí les tengo un comentario que es importante. Cuando hacemos diagnóstico microbiológico, lo que pretendemos es hacerlo rápido. Entonces, lo ideal es de que pues, no dejemos ahí la muestra olvidada, ¿no? Sino que nosotros la procesemos lo más rápido posible.
¿Por qué? Porque de eso depende de que el médico vea si está realmente dando los medicamentos apropiados o si o tiene que cambiar de tratamiento, ¿no? Porque les decía yo que a veces, muchas veces los médicos no se esperan a que nosotros les demos el resultado, porque más o menos se tarda 8 días, dependiendo de la bacteria, ¿no? Pero generalmente se da un lapso de 8 días para darle el resultado al médico. Pues el médico no se espera 8 días, ¿verdad? Él da tratamiento empírico y eso sí, si a los 8 días sigue enfermo el paciente y ve que a lo mejor el antibiótico que le está dando era resistente a la bacteria, pues cambia el antibiótico, ¿no? Entonces, por eso, realmente los medios de transporte nos sirven para, ahora sí que transportarlo al laboratorio, pero lo ideal es que nosotros los tratemos o los sembremos el mismo día, ¿no? A menos que haya circunstancias así como muy así fuertes, ¿no? Resulta que está en crisis mi laboratorio, que bueno, no debería de estar, pero bueno. Y no tengo el medio de cultivo apropiado para sembrar esta muestra. Bueno, pues, pero me dicen que llega mañana. Ah, bueno, órale, pues. Entonces, generalmente estamos hablando 24, 48 horas. Inclusive hasta 72 horas. Pero pues ese no es el objetivo, ¿no? Sería usarlo, o sea, sembrar una muestra a las 72 horas es porque las condiciones en su laboratorio son de que, les digo, están en crisis y que no hay medios de cultivo, ¿no? ¿Sí? O que a veces sucede, ¿no? Sobre todo en situaciones de laboratorios gubernamentales, ¿no? Que sucede esa situación. En laboratorios privados, pues yo le diría al químico, al jefe o al dueño del laboratorio que pues entonces se dedique a otra cosa si va a estar con eso, ¿no? Porque pues no debería de ser, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí quedó contestada su pregunta? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, si estamos, me avisan al 10, porque bueno, mi intención es que terminemos al 10 para que pues todos nos vayamos, aunque sea a tomar agua, a ir al baño, a lo que ustedes quieran, para que ya a las 9 comiencen con el laboratorio. Entonces, siempre procuro que salgamos a las 10 para tener un poquito de suspiro, por lo menos. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, ya vimos el aislamiento. Ah, bueno, y ya vimos los tipos de medios. Ustedes ya aíslan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo comenzamos la identificación? O sea, yo ya tengo mi plaquita, ya la incubé el tiempo determinado en las condiciones determinadas de acuerdo a mi medio de cultivo y de acuerdo a la muestra, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Qué comienzo a hacer para comenzar la identificación? Observar la morfología colonial. Observar la morfología colonial, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? La morfología colonial es algo que nos ayuda mucho, pero es algo presuntivo, chicos. ¿Sí? Yo en una morfología colonial puedo decir, creo que tengo un estafilococos, creo que tengo un estreptococos. ¿Y por qué les pongo el creo? Yo les aseguro que después de muchos años de trabajar la bacteriología, ya el creo se lo quitan casi, ¿no? Porque dice, ay, este es una estafilococos, ¿no? Porque pues la experiencia lo da. Pero aún así yo dije, no, yo ya utilizo la palabra creo. Les voy a platicar una cosa. La morfología colonial les ayuda mucho porque efectivamente un Streptococcus pneumoniae se ve así, ¿verdad? Planito, con un alfa hemólisis alrededor, o un Streptococcus pyogenes en donde hay una beta hemólisis, otro Streptococcus no hemolítico que se ven pequeños, ¿no? ¿Sí? Pero no es contundente. Les voy a platicar un caso que me tocó de una vez que llegó al servicio externo una muestra, que fue de vías urinarias, y que me creció una bella lactosa positiva mucoide, pero bella, o sea, yo dije, ay, es una Klebsiella, ¿no? Y resulta que cuando hice las pruebas bioquímicas, mi Klebsiella era un Escherichia coli, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, no vuelvo a afirmar porque estas bacterias son traicioneras. Voy a decir, parece que es una Klebsiella, vamos a ver qué es. Y a eso voy. La morfología colonial es algo presuntivo, ¿sí? Nos puede ayudar mucho, pero tómenlo siempre como presuntivo.
Entonces, aquí les estoy mostrando diferentes morfologías coloniales. O sea, aquí un comentario nada más. Para el Streptococcus pyogenes y Agalactias son beta-hemolíticos ambos. Nada más que el Piógenes se habla de una beta-hemólisis franca y el Streptococcus agalactias se habla de una hemólisis discreta. O sea, hay destrucción en ambos de los eritrocitos que se encuentran en el medio, pero sí hay diferencias. Aquí está un Micrococcus, por ejemplo. Yo veo una colonia de este tamaño con color amarillo. Yo ya estoy sospechando de un Micrococcus, ¿sí? Aunque un estafilococo, si ustedes lo dejan más tiempo, puede también ser amarillito, pero los amarillos entre ambos son distintos, pero eso se los da la experiencia, ¿no? O un epidermidis, que es una colonia blanca. Mire, vean, un saprophyticus, aquí se ve amarillito, ¿sí? Entonces, por eso es algo presuntivo, ¿sí? Y este es un estafilococcus coagulasa negativo. Bueno, si es coagulasa negativo, sí. O sea que no veo Ay, perdón. No veo, ya ahorita sí veo la transparencia total, ¿sí? Entonces, vean, aquí es una Escherichia coli, pero vean, si yo veo un Bacteroides fragilis y una Escherichia coli, pues bueno, aquí esta se ve un poquito menos rugosa que esta, pero realmente a veces la morfología colonial no nos ayuda demasiado. Fíjense, una Escherichia coli de una salmonela en gelosa sangre, por ejemplo, no son muy diferentes. O sea, no es fácil identificarla. Entonces, yo puedo decir por el tamaño que es un Bacillus gram negativo, ¿sí? Porque los Bacillus gram negativos son grandes comparados con los cocos, ¿sí? En morfología colonial. Pero nada más, yo no puedo decir, ay, es una Escherichia coli, o es una salmonela, o es una pseudomonas. Que bueno, ya en pseudomonas vamos a ver que sí podría decir si produce pigmento, ¿no? Pero las enterobacterias, en general, la mayoría de ellas, en gelosa sangre no se distinguen. Las únicas que se pueden distinguirse es Shigella y Yersinia porque son chiquitas. Ajá, comparado con Escherichia, con Salmonella, con una, ¿qué otra más podría yo distinguirla? Digo, que sean iguales. Escherichia, Salmonella. La Klebsiella, les digo, pues me ayuda porque es muy mucoide, pero ya les puse el ejemplo que hay Escherichia coli también mucoides. Entonces la morfología nos ayuda, sí nos ayuda, pero no es tan contundente, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí en un medio que puede ser un gelosa nutritiva y veo una cerracia así, pues yo estoy sospechando forzosa de una cerracia, pero vean una Prevotella que también es rojita. Claro, la Prevotella no va a crecer en nutritivo, porque es más, necesita un medio de gelosa sangre con eminamenadiona, o gelosa sangre nada más, ¿sí? Entonces, es un todo, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, en un medio de Müller-Hinton, en un medio de cetrimida, yo sospecho fuertemente de pseudomonas porque produce pigmento y además huele a tortilla. Entonces, claro, no la voy a oler así que me voy a acercar con mi naricita a olerla. No, al abrir la placa despide el olor. Entonces, claro, yo veo esto, yo puedo sospechar que es una Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? O los Mycobacterium, que los Mycobacterium son colonias, muchas de ellas son lisas, pero no todas. Aquí les puse ejemplos, Mycobacterium flei, Mycobacterium fortuitium tuberculosis, son colonias rugositas, pero hay colonias lisas, ¿sí? O una Klebsiella, que les digo, es muy mucoide, a veces tan mucoide que, híjole, yo les daba el ejemplo de mi diagnóstico de infecciones de vías urinarias. Yo decía, ay, es una Klebsiella. No, era una Escherichia coli, ¿sí? Proteus, que forma su armin, y que aquí, fíjense que cuando hacemos una morfología colonial necesitamos estar bien atentos, chicos. Tenemos que aprender a observar, no nada más a mirar, a observar. ¿Por qué? Porque muchas veces digo, aquí está lindo el Swarming, ¿no? O sea, lo sembrado de tal manera que se viera así concéntrico, ¿no? Pero cuando nosotros estamos sembrando en un medio sólido, hacemos estría cruzada y pues no vemos estas onditas así como tan bonitas formadas, ¿no? Sino vemos
se ve una capa. Y muchas veces a ustedes se les pasa el swarming porque no ven esa capa. Entonces, por eso les digo, hay que observar, ¿sí? Generalmente en un swarming, en un medio que está sembrado por estría cruzada, se ve esa capita inclusive en donde no hay estría. Y es cuando dice uno swarming. Y auténticamente uno piensa en Proteus. Cualquier especie, Proteus. Uno piensa, híjole, aquí hay un Proteus. Entonces, por eso es importante la morfología. Los actinomyces que comentan que la morfología colonial está en forma de muela, ¿no? Algunos tienen mucha imaginación, pero aquí algunos sí se ven como muelitas, está, por ejemplo, ¿no? Miren. Y otros, ¿no? Aquí vemos a Bacillus. Bacillus cómo crece, Clostridium cómo crece. Los Bacillus son muy irregulares, igual que Clostridium, aunque hay Clostridium, vean, Clostridio difícil, que es una forma circular, ¿sí? O Clostridium perfringens, que produce una doble hemólisis, ¿sí? Una beta hemólisis. Aquí se ve la diferencia entre una beta hemólisis franca y una discreta. Vean, esta es franca, y si ustedes se ven aquí, esta es una hemólisis beta discreta. No se ve verdoso. Cuando es verdoso es una alfa hemólisis. ¿Sí? Vean Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Mycoplasma pneumoniae. Que los micoplasmas no los podemos ver a simple vista. Tenemos que usar un estereoscopio, un microscopio estereoscópico, para observarlas, porque son muy pequeñitas las colonias. Y entonces los micoplasmas tienen formita de huevo. Vean, este es un ureaplasma, que es más chiquito y no tiene forma de huevo. ¿Sí? Esta es una microscopía electrónica, ¿no? Entonces, con esto quiero comentarles que es muy importante la morfología colonial. Sí es importante que conozcan las bacterias porque nos ayuda, pero no es algo definitivo. ¿Sí estamos? Bueno, y yo creo que lo dejamos. ¿Qué horas son? ¿Alguna duda, chicos? Ok. No. ¿No? No, profesora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya la siguiente clase, que es el viernes a las 7 otra vez, nos vemos los métodos de identificación, que es lo que seguiría, ¿no? O sea, aquí estábamos ya, comentamos el aislamiento, la importancia de la morfología colonial y después el siguiente paso es la identificación. Para hacer la identificación, ojo, si hablamos de una identificación tradicional que es por bioquímicas, yo parto de una sola colonia, chicos. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a aislar, ¿sí? Porque ustedes saben que una colonia es una clona, ¿verdad? Y que en un mismo microorganismo, misma especie, puede esas clonas ser diferentes. O sea, una colonia puede ser diferente a otra colonia, aunque sean de la misma especie. Por eso en la identificación bioquímica hay que hacer la identificación a partir de una sola colonia. Y entonces vamos a ver, que hasta aquí me quedo, que dentro de los métodos de identificación hablábamos de métodos fenotípicos y de métodos genotípicos, ¿sí? Los fenotípicos son lo que se ve, que se observa, ¿verdad? Los genotípicos están basados en el análisis del DNA, ¿no? ¿Que alguien me dijo algo? Perdón, no lo escuché bien. ¿Ya no quiere hablar? Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos. La siguiente clase continuamos con este tema, sí, para terminarlo, ¿sí? Y comenzar a ver relación huésped-parásito, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, chicos, a ver, vamos nada más a ponernos de acuerdo. Déjenme de dejar de compartir. Espérenme tantito. Entonces, déjenme dejar de compartir. Ya no ven más que, ya no ven, ¿no?
Ya nada más nos vemos nosotros. Ok. Entonces, a ver, vamos por partes. Antes de irnos rápidamente, vamos a tomarnos la foto de la sesión, por favor. Ay, no sé qué hice, déjenme poner. Activen sus cámaras. Espérenme, chicos, es que no sé qué estoy moviéndole aquí. Ay, ¿por qué no me da? Espérenme. Es el que quiero poner. No me da ahora. Ah, ok. Es que no veo la pantalla porque sigo viendo la comparto. Ok, ya veo pantalla. Sí, ya veo pantalla. Aquí podemos estar. Entonces déjenme tomar la foto, aunque me gusta la de butaca, modo de conferencia, porque los veo a todos. Déjenme ver si ahora sí quiere. Ahora sí ya se cargó. Entonces activen la cámara, por favor. Para tomar la foto. ¿Ya todo el mundo activó? Para allá. Para ahora sí que. Ahora es. Bueno, entonces voy a imprimir pantalla, por favor. Ahí va. Y entonces déjenme pegar rápidamente. Y si no tienen ninguna duda, nada más les comento. Ahorita, pues las otras secciones se van a ir con sus maestros correspondientes. Y mi sección nos quedamos en esta misma sección. En esta misma sesión, les digo que siempre estoy con las secciones. A ver, entonces aquí vamos a poner. Ok, bueno. Entonces, nos quedamos con en la misma sesión ahorita de Teams. Les digo, tenemos 10 minutos para ir a tomar agua, ir al baño y demás, ¿sí? Entonces, a las 9 comenzamos con el examen diagnóstico de la primera práctica y los demás se van con sus maestros. Ya seguramente ahorita ya saben los enlaces o cómo se van a unir con ellos. Yo no hice la sección del grupo A porque como pues, estamos en la sesión de teoría, ¿verdad? Pues yo ya nada más abro la sesión como hoy lo hice y ustedes nada más se van uniendo, ¿sí? Los días que no tenemos, por ejemplo, el lunes, que nada más tenemos laboratorio, así le voy a hacer, ¿sí? Abro mi sesión y nada más se van a incorporar por los que están conmigo en el laboratorio, los demás se van con sus maestros. El martes que tenemos teoría, nada más, pues entramos a esta misma sesión y ya podemos ver. Ya distinguieron cómo se llama el equipo, ¿no? Se llama Bacteriología Médica 7QM1, grupo A creo que le puse. Entonces creo que no tuvimos ya ningún problema para entrar a la sesión y entonces así vamos a seguir trabajando. Déjenme detener la grabación. Gracias por ponerla porque les digo que yo se